Buenos días, hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y le damos la bienvenida a nuestro servicio dominical. Gracias por vernos. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Es un libro tremendo, es un libro glorioso, donde se nos presenta a Cristo como superior, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a todo. Así que queremos a través del estudio de este libro mostrar de que el pacto que Jesucristo trajo es superior a lo que había antes, es superior a lo que cualquier hombre te puede ofrecer. Así que te invito para que te quedes con nosotros, tomes nota de lo que estamos diciendo, tomes tu Biblia y en unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, mis hermanos y amigos que me escuchan. Bienvenidos. Quiero invitarle en esta mañana a que abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. En nuestro estudio de esta epístola o de este libro que empezamos a meditar la semana pasada, hoy vamos a meditar los versículos 7 en adelante. La idea es estudiarlos todos. Si no, lo haremos la próxima semana, si Dios lo permite. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado.
Leo para ustedes, si ustedes me siguen con su vista, por favor. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Puede tomar asiento. A lo largo de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios presenta señales de advertencia para que las personas se aparten de su mal camino y puedan evitar el juicio. Es como cuando uno va en la carretera y uno siempre ve señales que le van diciendo a qué velocidad tiene que ir o a qué pueblo o ciudad se está uno acercando. Así que en la Escritura, a través de diferentes contextos y frases, Dios repite la advertencia una y otra vez. En el Antiguo Testamento, y lo hace porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Él dice que Él no se deleita en la muerte del impío. Si usted sigue leyendo el Nuevo Testamento, nos recuerda que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que quiere que el hombre llegue al arrepentimiento. Así que Dios hoy, en este pasaje, sigue advirtiendo para que los hombres lleguemos al arrepentimiento y creamos en Cristo. El texto de hoy que acabamos de leer, del versículo 7 hasta el versículo 19, encontramos una advertencia más para aquellas personas que no se han convertido, aquellos que no han sido redimidos. Es un llamado al arrepentimiento y al mismo tiempo es una advertencia al Hijo de Dios para que se mantenga firme en el camino en el cual está. Y quiero recordar algo que lo mencioné la semana pasada y me parece que es pertinente volverlo a recordar ahora que estamos enfrentando esta advertencia. El libro de Hebreos fue escrito a una comunidad judía o de hebreos que habían creído el evangelio, habían escuchado el evangelio de los apóstoles, de los profetas, que se estaban congregando. Y normalmente dentro de ese grupo que se congregaba, encontramos dos grupos de personas, como en toda congregación. En esta congregación están ese mismo dos grupos de personas. Están aquellas personas que son salvos, es decir, los verdaderos creyentes, los que han creído en el evangelio y que a pesar de las dificultades se mantienen firmes y dando frutos de un verdadero arrepentimiento. No se olviden eso, porque todo el mundo cree, pero los frutos son la evidencia de su arrepentimiento. Pero está el grupo de los no salvos.
que están también dentro de la congregación. A veces la Biblia los llama trigo y cizaña, parecidos pero no son lo mismo. Ese grupo de no salvos lo hemos dividido en dos grupos. Aquellos que identificamos como esos simpatizantes, aquellos que les gusta el evangelio, asisten a las reuniones porque alguien los llevó, porque se sienten cómodos, intelectualmente, o sea, en su mente, conocen esas verdades espirituales o bíblicas, participan de las cosas de las congregaciones, cantan, pero en realidad muchos de ellos no son salvos. En su vida no se ven esos frutos de un verdadero arrepentimiento. En algún momento, esos simpatizantes, cuando la presión sea muy fuerte sobre sus vidas, ¿qué va a pasar con ellos? Regresarán atrás. Y eso queda muy bien explicado en la parábola de la semilla en Mateo capítulo 13. Si usted no lo ha leído, lo motivo para que usted lo lea. Ahí está muy bien explicado. Parece que han creído, usted los ve con mucho impulso, pero como su raíz cayó, ya sea en tierra dura, en piedra o espigos, a largo plazo, ¿qué pasa con esa cosa? Se muere. O con esa raíz, o con esa semilla, perdón, se muere. Pero dentro de ese grupo de los no salvos encontramos ese otro subgrupo. Estos son los simpatizantes, les gusta el evangelio, llegan ahí, se sienten cómodos. Algunos van porque están buscando algunas cosas, pero está este otro grupo de los que no se han convertido en lo absoluto, o sea, no están convencidos en lo absoluto, están ahí porque pues por alguna razón están ahí, pero no han creído en nada. Entonces, al estudiar el libro de Hebreos tenemos que recordar siempre que fue escrito pensando en ese grupo, en esos grupos de personas. Parte del libro va dirigido a verdaderos creyentes, otras partes del libro van dirigidos a esos simpatizantes que están allí, pero que no son salvos, que intelectualmente le pueden a usted recitar las cosas del evangelio. Es más, saben cánticos, saben orar, pero que cuando usted examina su vida a largo plazo, en él o en ella no hay fruto de un verdadero arrepentimiento, es decir, no han creído. Entonces este pasaje es crucial. Y normalmente pedimos yo siempre le digo, oren, pero el miércoles en la oración, el sábado, el viernes en la oración donde participo, le decía a los hermanos, oremos por la predicación del domingo, para que Dios obre. Porque lamentablemente en las congregaciones encontramos muchas personas que viven de esta manera. Conocen o han escuchado el evangelio, asisten a la congregación, tienen teoría bíblica, muchas veces tienen buena teología bíblica, pero en su vida no demuestran que hay una evidencia de salvación. Tienen una fe similar a la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? La Biblia dice en Santiago que los demonios creen y los demonios tiemblan. Pero la pregunta que yo le hago es, ¿ese creer en los demonios ha afectado su conducta, su estilo de vida? No, los demonios siguen viviendo como demonios. Y en la congregación hay mucha gente que sí cree en Dios, conoce las cuestiones, muchas de las cuestiones de la Biblia. Como decía un hermano hoy en la oración en la mañana, y él oraba, decía, Señor, ayúdanos no solo a que estemos preocupados porque nos prediquen bien la verdad. Y él decía, ayúdanos, Señor, para que vivamos esa verdad. A veces estamos preocupados porque el pastor nos predique el sermón exacto como está en la palabra de Dios, porque tiene que ser bíblico, porque si predica otra cosa, me voy. Pero poco nos preocupamos en vivir lo que se nos está predicando. Y en la congregación hay mucha gente de esa manera. Creen en Jesucristo, pero en su estilo de vida no dan evidencia de que ese creer haya transformado su forma de vivir.
Y yo añado algo. Amigo simpatizante, porque te voy a llamar amigo simpatizante, conocer la verdad y no aceptarla trae sobre tu vida un juicio mucho mayor, como si nunca lo hubieras escuchado. Tristemente para ti hoy ya es demasiado tarde porque ya empezaste a escucharlo. Si escuchas, entiendes el mensaje, pero nunca crees en tu corazón, como dice Romanos capítulo 10, el castigo para ti será mucho más severo para aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Algunos que quizás algunas tribus alejadas no lo han escuchado. Y según Romanos capítulo 10, ese confesar o creer es un creer donde usted está dispuesto aún a poner su vida en riesgo por causa del Evangelio. El creer bíblico es estar dispuesto a decir: Jesús, yo me niego a mí mismo y tomo tu cruz. Es decir, estoy dispuesto a hacer lo que tú hiciste, renunciar al mundo, así el mundo se me venga encima, yo quiero vivir para ti. Ese es el creer bíblico. Así que el versículo 7 al 19 son una advertencia, una de las advertencias más del Espíritu Santo para aquellos que están en la congregación, que han escuchado la verdad semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pero que debido al amor por el pecado, debido al miedo a la persecución, debido al miedo al rechazo o cualquier otra razón, no han evidenciado un creer bíblico. Alguien puso una ilustración que quiero compartir con ustedes, que quizás no explica lo que estamos diciendo. Aquellos que escuchan pero quieren seguir en su estilo de vida. Imagínese estar usted en el 10º piso de un hotel y el hotel se está quemando. Los bomberos le gritan: mire, salte. Aquí salte porque tenemos una red donde usted puede brincar y no le va a pasar nada. Y aunque usted comienza a dudar un poco en los bomberos, el fuego se acerca rápidamente, no tiene muchas opciones, pero en lugar de saltar y confiar en la red que los bomberos han puesto, usted decide quedarse agarrando sus posesiones porque quiere sacarlas. Y prefiere bajar por la escalera. Al final termina muriendo. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo, la Biblia nos da la advertencia una y otra vez: confía en Cristo, salta, confía en Cristo. Pero tú y yo seguimos aferrados a nuestras pasiones, a lo que el mundo nos ofrece. Sé que el autor de Hebreos está preocupado por eso. En los primeros versículos nos habló sobre que Jesucristo era mejor que Moisés. En este pasaje lo podemos dividir, digamos, en 4 partes. Veremos una ilustración donde el autor usa la historia del pueblo de Israel para ilustrar su punto. Vamos a ver una invitación para prestar atención. O sea, la misma ilustración que usa de Israel es una invitación para que nos pongamos las pilas. Lo tercero que podemos mirar aquí es una instrucción. La instrucción es de exhortarnos los unos a los otros. Y por último, el gran problema de la incredulidad. Eso es lo que dice este pasaje. Miremos en primer lugar la ilustración. El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de este libro, que utilizó a un ser humano. De hecho, no hay registro de cuál fue el autor. Comienza este llamado a los simpatizantes o a aquellos que han escuchado la verdad, pero que todavía no han creído, que siguen aferrados a las cosas del mundo, usando un evento de la historia de Israel en el tiempo de Moisés que para ellos era importante. Lo interesante es que en este evento o en esta cita que está haciendo el autor, usa las palabras de David. La pregunta es: ¿y por qué usa a David? Vamos al Salmo 95, versículo 7 al 11. Que es donde son usadas estas palabras. Salmo 95. Miren lo que dice:
Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es este que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi juror que no entrarán en mi reposo. El salmista en este salmo está reflexionando sobre la desobediencia y el rechazo del pueblo de Israel hacia Dios durante el Éxodo. Todos recordamos la historia. El pueblo de Israel estuvo más o menos unos 430 años en Egipto. Fueron esclavizados porque luego se levantó un faraón que no conocía la historia de este pueblo y empezó a oprimirlos, empezó a esclavizarlos. Dios escuchó el clamor de este pueblo y Dios decide levantar a un siervo y llamó ¿a quién? A Moisés, para que sacara al pueblo de Egipto y lo llevara a la tierra prometida. Durante el proceso de sacarlo encontramos que vemos 10 plagas. La última de ellos fue la más complicada o la más difícil, la muerte de los primogénitos, donde murió el hijo primogénito del faraón, el cual que podría ser el próximo faraón. Entonces el faraón desesperado dijo, mire, ¿sabe qué? Lárguense de aquí, no los quiero más aquí, váyanse. Comenzaron a marchar, ellos están contentos, van bien felices y llega el primer problema. ¿Cuál fue el primer problema? ¿Quién se encontraron al frente? El mar rojo. Ahora sí, ¿y cómo pasamos? Y para sumarle a eso, cuando voltearon a mirar hacia atrás, se veía una nube de polvo que venía atrás de ellos. ¿Quién venía? El faraón y su ejército. Y entonces empezaron los problemas. Pero Dios le dijo a Moisés, mira, no te preocupes, yo voy a abrir el mar. El mar se abre, el pueblo de Israel pasa en seco, no se mojaron un solo cabello, están tranquilos. Y cuando el faraón se acercaba y venía en medio del mar, Dios dijo, chacaplum, se cerró el mar y se ahogaron absolutamente todos. Dios empezó a obrar de manera milagrosa en la vida de ellos. Pero cuando llegaron, siguieron más adelante, empezaron a tener sed, e inmediatamente dejaron de creer en Dios. Entonces el Espíritu Santo quiere llevar a los autores, a los lectores, a esta ilustración clásica de ellos. Cuando pensamos en la ilustración del pueblo de Israel en su peregrinaje en el desierto, es una ilustración clásica de la incredulidad. Que a pesar de las grandes obras y milagros que Dios había hecho sobre ellos, ellos seguían de incrédulos. No creyeron. No había compromiso de fe. Como resultado tuvieron que vagar 40 años hasta que se murió el último de esa generación, como dice la palabra. Esto que le pasó al pueblo de Israel debe ser una clara imagen o advertencia para nosotros. Miren el salmista, el Salmo 95 dice, advierte, no endurezcáis sus corazones contra Dios como lo hizo Israel en el desierto. Ahora vemos ahora Hebreos, que Hebreos nos está diciendo lo mismo. Mire, Hebreos, mire, pueblo, no repitan lo que David advirtió en su época, ni lo que el pueblo de Israel hizo en el desierto. No lo repitan. Y ve, mis hermanos y amigos, hoy 2024, yo como pastor me paro desde este púlpito y te digo lo mismo. Amigos simpatizantes, no hagan lo que el escritor de Hebreos advirtió a los hebreos que no hicieran, siguiendo la advertencia que hizo David para que no hagan lo que hizo el pueblo de Israel con Moisés en el Éxodo.
el patrón de advertencia es el mismo. Y otro pastor, años después, si Cristo no ha venido, va a seguir diciendo lo mismo. El patrón de advertencia es el mismo. Ahora vaya al versículo 7 nuevamente en Hebreos. Y esto es algo que se debe tomar en serio. Niños. Porque si usted tiene más de 7 años, jovencito, ya es hora de que usted empiece a entender el Evangelio. Ya ha salido de su edad de inocencia. Miren cómo comienza el versículo 7 en Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Esta declaración es importante. Usted dice, ¿por qué, pastor? Porque como ya lo mencionamos, el autor aquí está apuntando al Salmo 95. Y sabemos que el Salmo 95 fue escrito por David. Pero el autor, en lugar de decir, como dijo David, ¿qué está diciendo? Como dijo o como dice el Espíritu Santo. Hermano, esto es significativo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que lo que dijo David en el Salmo 95 no fue su propia opinión. Cuando David abrió su boca o tomó la pluma para escribir lo que escribió, era el Espíritu Santo el que estaba hablando a través de él. En esta iglesia en particular, en la iglesia del Calvario, creemos que la Biblia fue escrita en tinta por los hombres, es decir, fue el hombre el que lo puso allí. Pero sus palabras que él puso no fueron palabras de su propia autoría, sino que fueron las palabras que Dios puso en sus vidas para que ellos la pusieran. Son las palabras del Espíritu Santo, quien es el autor de la Escritura, y lo creemos 100%, y eso no lo negociamos con nadie. Bueno, al menos yo, no sé usted, yo no lo negocio con nadie. Entonces el autor de Hebreos nos dice que el Salmo 95 son las palabras del Espíritu Santo. Ahora, eso está alineado con lo que enseña el apóstol Pedro en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 21. Ahí mira lo que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no fue el producto del hombre, sino que dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra inspirado, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es soplado por Dios. Nació en el corazón de Dios. Tú y yo nos iluminamos. Cuando decimos que ha sido inspirado por Dios, significa de que no hay espacio para el error. Entonces la profecía no fue traída por voluntad del hombre, sino que el Espíritu Santo los inspiró. Entonces el Espíritu Santo inspiró cada palabra de la Escritura. Y negar eso nos permite entrar en un grave pecado y da pie a las herejías. Muchas de las herejías que encontramos hoy es porque queremos hacer que la profecía sea interpretada por voluntad humana. Por eso fue el mismo Señor Jesucristo dijo, ninguna jota, ni una jota, ni una tilde pasará de mi palabra. También dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Volviendo a Hebreos, sigue diciendo el versículo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire, la expresión, no endurezcáis vuestros corazones, la encontramos en el versículo 7, la encontramos en el versículo 13, la encontramos en el versículo 15 y luego la encontramos en el versículo 7 del capítulo 4. No endurezcáis vuestros corazones. Ahora, aquí hay una palabra que es importante. Y es si oyeres hoy, la palabra hoy. Es importante. Usted pregunta, ¿por qué es importante, pastor?
porque es una palabra hoy que apunta a la urgencia. Hoy no significa 24 horas, como usted y yo estamos pensando. No, hoy significa ese tiempo de gracia, es decir, ese hoy significa ahora, en este instante, en este momento. Hay un versículo que yo repito en varias ocasiones en esta congregación, desde este púlpito, y es segunda, hoy lo voy a leer todo porque siempre repito la última parte, pero hoy quiero leerlo todo. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Quiero que lo busque. Lo tiene. Mira lo que dice. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Mira lo que sigue diciendo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios dice, ahora es el día de salvación. No es mañana, es ahora. El día de arrepentimiento es ahora. No es que yo no estoy listo, no, es ahora. No es mañana. Yo pensaba en el hijo pródigo hace unos días, cuando compartía algo con alguien, y cuando uno reflexiona en el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vio su realidad, vio la condición tan miserable en la cual vivía, y examinó y dijo, él dijo, he pecado contra Dios. Mire que después de reconocer su pecado y de arrepentirse, dice que me levantaré e iré. O sea, en el acto se levantó. El tipo dejó el trabajo tirado. Él no dijo, bueno, voy a esperar a trabajar un mes más y voy a ahorrar dinero y cuando tenga dinero me voy a ir. Él no dijo, bueno, me voy a cambiar de ropa, me voy a bañar y cuando me cambie de ropa y me baña, me voy. No, dice que se levantó y lo dijo, es ahora. Cuando Dios abre en el corazón de alguien, transforma la vida de alguien, es ahora. No es mañana. Bueno, mañana voy a anotar lo que voy a empezar a hacer mañana. No, no es mañana, es ahora. El día de salvación es ahora, en el acto. Quizás usted ha escuchado hablar de este pastor muy antiguo, el pastor Moody en Chicago. Dicen los que han estudiado su vida que él decía en sus predicaciones, vayan a casa y piensen en lo que he dicho. Vayan a la casa y piensen en lo que he dicho. Dice que una noche predicó el evangelio allá en Chicago y dijo a la congregación lo siguiente: vayan a casa, piensen en lo que he dicho y regresen mañana listos para tomar una decisión. Eso fue lo que les dijo. Esa noche dice que ocurrió un incendio terrible en Chicago y la mitad de la congregación murió. Moody dijo, esa fue la última vez que le dije a alguien que se fuera a pensar. Amigos simpatizantes, tú que escuchas el mensaje semana tras semana, el momento de salvación, de arrepentirse es ahora, no es mañana. Aquí podemos hacer referencia a un adagio muy popular, al menos en español, no sé cómo puede ser traducido esto en inglés, pero dice el adagio muy popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Cómo se traduce en inglés eso? Para ver si me lo aprendo. ¿Igual? Ok, muy bien. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Me contaban hace unos días que a una persona le hablaron de Cristo, lo llamaron al arrepentimiento. Parece ser que no dio evidencia de arrepentimiento, no confesó nada y una semana después, ¿sabe qué pasó? Murió. Una semana después. Yo no quiero asustar a nadie, pero este puede ser su último sermón que usted escuche. Este puede ser la última vez que Dios le llame a usted a la oportunidad a que se arrepienta.
Puede ser la última vez que Dios le diga a usted, mira, todo lo que dice en tu palabra que crees de mí, bueno, evidéncialo en tu estilo de vida. Amigo, esta puede ser la última vez. Como puede ser la última vez que yo predique, así que por eso trato de predicar como si fuera la última vez. La salvación es algo del presente. Tal vez mañana no tenga la oportunidad. Es que yo me arrepiento, dice la gente. ¿A ti quién te ha dicho que vas a tener la oportunidad de arrepentirte a última hora? Según de Corintios dice, he aquí, el día de salvación es ahora. El día de arrepentimiento es ahora, no es mañana, no es más tarde. Note que el texto dice, volviendo a Hebreos, si oyereis. Lo cual significa de que pues escuchar a Dios es una decisión voluntaria, es un acto del corazón. O sea, tú tienes que tomar la decisión de oír, porque tú puedes estar allí sentado, pero puedes estar con tu mente, no sé, pensando en cualquier otra cosa. No estás oyendo. Pero siempre existe la posibilidad de endurecer como hizo Israel. Y vas a sufrir las trágicas consecuencias. Pastor, ¿qué significaría endurecer? Bueno, que usted está diciendo, sí, no, yo no creo. Lo que está diciendo es pura mentira, es puro cuento. A ver, yo busco la Biblia, entonces empiezo a buscar en la Biblia, a ver, ¿qué puedo buscar yo en la Biblia para desacreditar lo que me están diciendo? Bueno, como no me parece muy interesante, entonces hoy voy a decidir comenzar a leer el Primera de Timoteo. Y entonces, bueno, predique, pastor, que yo estoy ahorita aquí en Primera de Timoteo. Bueno, eso es endurecer el corazón. No estás oyendo. Dice el versículo 8, no endurezcáis su corazón como en la provocación en el día de la prueba o de la tentación en el desierto. Sí, quisiera asegurarme porque creo que esa dice la versión Reina Valera. A ver, estoy. Yo qué hago aquí en el capítulo 10. Aquí estoy. Sí, la Reina Valera dice tentación. Esta versión aquí dice prueba. Endurecer el corazón es una acción personal. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2, no tiene que buscarlo. Pablo dice que el corazón, la conciencia del hombre puede quedar cauterizada. Pastor, ¿qué es cauterizar? Bueno, cauterizar es quemar algo. Y esa parte que queda quemada queda insensible, muerta. Y uno de los problemas de los simpatizantes, y yo le voy a añadir la palabra también religiosos, porque religioso no es simplemente seguir la religión, no, religioso es todo aquel que dice que sabe la palabra, pero a la hora de la práctica que hace, no la pone en práctica. Eran los líderes religiosos, por eso le dice que eran religiosos. Porque sabían la palabra al derecho y al revés, la practicaban, no. Por eso Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, porque lo que dicen es verdad, pero por favor, no hagan lo que ellos hacen, porque viven contrario a lo que predican. Entonces la palabra cauterizar, ese es el problema de los simpatizantes y los religiosos, es que su mente está ya cauterizada, son insensibles. Les predican, escuchan y siguen como si nada estuviera pasando, porque uno de los problemas de los simpatizantes o de los religiosos es que ellos creen que están bien. Yo estoy bien, no necesito. Eso no es para mí. Lástima que no vino tal persona. Eso lo hubiera dicho la semana pasada que vino tal persona. Se lo voy a mandar y está escuchando la predicación y está pensando en quién se lo puedo mandar, porque eso, tremenda palabra para tal persona. Nunca dicen tremenda palabra para mí. Señor, me estás hablando. Hermanos o amigos simpatizantes religiosos. La palabra hoy, volviendo a la palabrita hoy. Si hoy decides oír la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y tu corazón se endurece cada vez que le dices no a Jesucristo, aunque intelectualmente conoces la verdad. Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Sabe cuántas personas en la congregación? No, mejor no se lo doy.
sigamos aquí, porque van a decir, ya me está tirando el pastor. Mejor que el Espíritu Santo le llegue a entender. Cuando tu corazón se endurece, cada vez que le dices no a Jesucristo, aunque intelectualmente la verdad, no, lo puedo decir de una forma más diplomática. ¿Sabe cuántas personas en las congregaciones conocen verdades que Dios les pide y sin embargo no las hacen? Muchos de los que estamos aquí conocemos cosas que Dios dice que yo sé que tengo que hacer, pero no las estoy haciendo. Corazón duro. Y le dicen y le dicen y le predican y ellos siguen, no, no lo voy a hacer, es que no lo voy a hacer porque sabrá la razón por la que no la quiere hacer y no lo voy a hacer y está ahí que no lo hago. Corazón endurecido. Usted puede poner la excusa que quiera. Aquí el autor dice es un corazón endurecido y las consecuencias van a ser tristemente complicadas para usted. Su conciencia está cauterizada, no pueden responder, espero que no sea su caso. Miren lo que dice el versículo 8, que toma un ejemplo específico. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. La palabra provocación y tentación o prueba, como lo traducen otras personas, son importantes. Porque esa palabra provocación y prueba o tentación nos llevan directamente a Éxodo capítulo 17. Vaya a Éxodo capítulo 17, rápidamente. Uno de los primeros libros de la Escritura. ¿Lo tiene? Cierra la Biblia y la comienza a abrir y usted encuentra Éxodo ahí rapidito. Capítulo que dije 17. Dice, vamos a leer dos primeros versículos. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiera. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Este era el modus operandi de este pueblo. En la práctica o en la teoría demostraban creer a Dios, pero en la práctica demostraban simplemente que no creían en Dios. Este es el mismo pueblo que vio las 10 plagas, este es el mismo pueblo que vio el mar abrirse, pasar en seco, vio el mar cerrarse. Es el mismo pueblo que ahora tiene sed y en lugar de confiar en Dios, están peleando con el líder que Dios ha puesto, y pelear contra el líder que Dios ha puesto es pelear contra el mismo Dios. Y Dios dice, estoy cansado de estar siendo probado por ustedes. Moisés les pregunta, ¿por qué están tentando a Dios? Solo se la pasan quejándose, se quejan por esto, se quejan por otro. Y una persona que se la pasa quejándose a toda hora por todas las cosas, que dice conocer a Jesucristo, honestamente le digo, usted tiene que examinar su vida rápidamente. En versículo 4, Santiago no, ¿quién es que estamos hablando? Moisés pregunta, ¿qué haré con este pueblo? Dice, eran tan terribles que mire lo que dice él, está casi a punto de que me apedren, de lo complicados que eran.
Uno cuando ve eso digo, bueno, Señor, pues yo me voy por bien servido. Versículo 5. Y Moisés dijo, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. Y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea que esos son como usted y como yo, que queremos que estamos en medio del problema y que Dios tiene que salir corriendo. No, Dios no tiene que salirle corriendo a usted. ¿O a poco es que usted y yo le salimos corriendo a Dios cuando Dios pide algo de nosotros? No, estamos cansados, tengo un sueño, tengo una actividad, tengo esto, tengo lo otro. No, Dios, tú espera al rato. Pero sí queremos que Dios nos salga corriendo. Somos como injustos, ¿no? O convenencieros, sería la otra palabra. O uno ya más popular, nos gusta la ley del embudo. Lo ancho para arriba y lo angosto para abajo. Observe que llamó al lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa contienda o rencilla. Dios los acaba de liberar de Egipto de una manera milagrosa. Y están preguntando, ¿dónde está Dios? En esto yo recuerdo el Salmo 77, creo, donde el salmista sí está pasando un momento difícil y al final dice, enfermedad mía es esta, voy a traer a la memoria todo lo que Dios ha hecho por mí. El Salmo 103 creo que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Hermano, no podemos contender contra Dios. No puede ser que porque estoy enfermo empiezo a decir, ¿y dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar donde siempre ha estado. El miércoles lo hablábamos en Apocalipsis. Dice que Dios, que cuando se volteó y vio la visión, vio a los 7 candeleros, que era la iglesia, y en medio de ellos estaba ¿quién? El Hijo del Hombre. O sea, Dios está en medio de su iglesia. Hermanos y amigos simpatizantes, o casi creyentes, como diría Agripa, creo que le dijo a Pablo, ¿no? Por poco me persuades. Ustedes que están que por poco. Este es el carácter o la radiografía de lo que es la incredulidad. Lo que Dios hace nunca es suficiente para ellos, sobre todo cuando están pasando por pruebas. Esa es la radiografía de la incredulidad. Lo que Dios hace nunca es suficiente. Ahora, volviendo otra vez a nuestro pasaje, en Éxodo, estas dos palabras, Masá y Meriba, hubo contienda y hubo prueba. La palabra Meriba o contienda es la palabra que el autor está traduciendo en Hebreos capítulo 3, versículo 8, como provocación. Así que exactamente lo que se refiere al versículo 8, ahí en Hebreos capítulo 3, es cuando dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Lo que nos está diciendo es, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron aquellos cuando tuvieron sed en Meriba y Masá. No lo hagan. No tomen la misma actitud que ellos tomaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice el versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora, ¿qué vemos allí? Que el comportamiento de estas personas, yo quiero que usted note la idea. El comportamiento de estas personas no fue únicamente un evento en particular en Masá y Meriba. No fue un evento en particular. Fue un estilo de vida para ellos. Y lo hemos dicho varias veces. Puede haber un momento en particular donde usted y yo tengamos un poco de duda. Puede pasar. Puede haber un momento en particular en mi vida donde me enojé por algo y me enojé.
Pero cuando ya el enojo no es un evento en mi vida aislado, sino que es algo constante, diría por ahí alguien, si tienes problemas de ira, ¿no? De constantemente estás con problemas de ira. Es allí en la cuenta. Esta gente no era un evento, era constante. ¿Cuál es la aplicación para nosotros el día de hoy? Que no debemos ser ese tipo de personas que pasaron los años, pasaban los meses, pasaban los días, pasaban los meses, estaban viendo a Dios obrando, estaban escuchando la palabra de Dios que era predicada a través de Moisés día tras día, mientras tanto seguían quejándose por todo y viviendo en incredulidad. Dice, no sean como ellos. Ese es el mensaje para nosotros hoy. Escuchamos la palabra de Dios día tras día, que se nos pide qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Cuando uno piensa en todo esto, mire, un evento más, en Números capítulo 14, no tiene que buscarlo, o bueno, ahorita le vamos a dar un versículo, pero no tiene que buscarlo. Esto nos recuerda cuando regresaron los 2 espías de ver la tierra. ¿Usted recuerda? 10 de los espías regresaron quejándose. No, estamos en problemas, estos tipos son gigantes, nosotros somos como saltamontes, mejor dicho, nos van a mirar y nos van a acabar. O sea, llegaron ya derrotados, no habían empezado a pelear y ya habían derrotados, ¿no? Como el que va a llegar al trabajo y no ha empezado a trabajar y ya está cansado. Bueno, así. Solo 2 de los espías trajeron un informe positivo, Jacob, Josué y Caleb. Ellos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de esa generación. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos le creyeron a Dios. Note algo, los 12, 10 y 2, 12, todos vieron lo mismo. Todos vieron gigantes, todos vieron dificultades, todos vieron lo mismo. Solo 2 creyeron que Dios podía derribar esas dificultades. Los otros 2 no creyeron. Ahora, para no alargar tanto la historia, miren lo que dice el versículo 22 en Números 14 sobre este evento. Dios le dijo a Moisés, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces. O sea, ¿sí, hermano? O sea, no era cuestión de que, no. Era el modus operandi de ellos, o sea, la forma de actuar. Era su estilo de vida, pues. Y no han oído mi voz. Pastor, pero yo no vi a Dios hablándoles a ellos. Bueno, les estaba hablando a través de Moisés. Era la voz de Dios. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Versículo 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu, es decir, hubo otra actitud en él, hubo otro comportamiento, y decidió ir en pos de mí, es decir, me creyó. ¿Sí, hermano? La salvación siempre ha sido por creer, no por lo que tú puedas hacer, es por creer. Me creyó, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dios dijo, no me creyeron. ¿Cuántos de los que estamos aquí no sabemos esas historias de memoria y sin embargo todavía no creemos a Dios? Seguimos viviendo la vida como bien nos parece. Nuestra conciencia se está cauterizando. Amigos, ese es el punto, es hoy. Puedes estar al borde de Jesús. Puedes estar esperando, Señor, una confirmación más, porque luego empezamos, Señor, confírmame. Señor, si es tu voluntad, confírmame. Estamos buscando confirmación en confirmación. ¿Ah? Nos creemos Gedeón. No, usted no es Gedeón. Ya Dios dijo lo que tiene que hacer. ¿Qué más confirmación quiere? ¿Que Dios se baje del cielo otra vez y venga y te diga, aquí estoy, hijo, ¿qué más quieres? Por favor. Ya se te ha dicho, dice el profeta, ¿cuál es que es? ¿Miqueas? Ya se te ha dicho lo que Dios pide de ti, hacer misericordia, hacer justicia, haz lo que está esperando. Todavía no estoy listo, dirás, pues por razón, porque no estás listo, necesitas creer en Cristo.
Amigo, llegará el día, el momento donde Dios dice, es suficiente, ya se acabó, no entrarás a mi tierra. Eso es lo que dice Romanos 1:28. Por cuanto endurecieron su corazón, profesando ser sabios, no profesando que sé mucha teología, que usted bien dice, se hizo necio, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces Dios dijo, bueno, pues hagan lo que quieran, los dejó. Oh, mi hermano, mi amigo simpatizante, que ese no sea tu caso, que Dios ahora haya dicho, pues bueno, ya, pues ahí lo dejo en su ceguera y que siga viviendo su religión vana, que su religión lo va a condenar. Por eso dice el pasaje, hoy si escuchas su voz, no endurezcas su corazón. ¿Qué te está pidiendo Dios que tienes que hacer? ¿Qué estás esperando? Pregunto yo en mi ignorancia, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Hasta el college le dice a uno, este es el día final para que te registres. Si no te registras, chao. ¿Qué estamos esperando? Dice el versículo 9 al final, vieron mis obras 40 años. Vayan volviendo a Hebreos. Dice, vieron mis obras 40 años. Quizás haya alguien aquí que esté escuchando el mensaje semana tras semana. Llevo 17 años predicando en esta congregación. Algunos los conozco desde hace 17 años. Otros los conozco hace 10, otros 5, 10, 10 años, 5 años, 2 años, 3 años. Llevas semana tras semana, año tras año escuchando el Evangelio. Y todavía no has creído en Jesucristo. ¿Qué estás esperando? Mañana puede ser demasiado tarde para ti. Mi oración es que el Espíritu Santo de Dios te ayude hoy y puedas ver la condición de tu alma y puedas decir, Señor, perdóname porque he estado engañado, realmente te necesito como Salvador. Joven, niño, que porque tu papá te trae, tú crees que eres salvo, pero ¿de dónde sacas eso? Tú tienes que confesar tu fe en Jesucristo. Y ya estás demasiado grande y tienes más de 8 años, ya estás demasiado grande. Si mueres sin Cristo te condenas. Si mueres sin Cristo te condenas. Porque eso enseña la Escritura. Amigo, simpatizante o religioso. Israel tuvo suficientes evidencias para creer. Tú y yo tenemos mucha más evidencia que Israel. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la revelación completa en su palabra. Ellos no, ellos tenían una parte de la foto. Tú y yo tenemos la foto completa. Hoy tenemos la revelación completa de quién era el Hijo de Dios, quién era el Mesías. Hoy tenemos la revelación completa de qué fue lo que hizo el Mesías en la cruz del Calvario. Hoy tenemos la revelación completa que ese Mesías murió y fue resucitado, que vive y que regresará por segunda vez. Hoy tenemos la evidencia, tenemos mayor evidencia para creer, pero no la creas intelectualmente porque eso te va a condenar. Y como hablábamos el miércoles, esta misma palabra que te está siendo predicada es la que te va a juzgar el día del juicio. No va a ser otra. Es la misma palabra que escuchaste. Semana tras semana. Hoy no, mañana sí. Entonces no la pasamos, hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana sí. Y a ti te la pasas sucesivamente. Tu corazón se está endureciendo. Se está cauterizando. Rechazar la verdad de Jesucristo es trágico para tu vida. Por eso el mensaje del Espíritu Santo a los hebreos que escuchaban eso y a nosotros el día de hoy en esta congregación es: no endurezca tu corazón, no hagan lo que hicieron los antepasados. Le está diciendo a ellos. Hoy nos dice a nosotros: no hagamos lo que hicieron ellos. Mira el versículo 10, donde Dios continúa con su relato de la historia de Israel. En el versículo, en el Salmo 95 dice: a causa de los cuales me disgusté contra esa generación. Esa palabra disgusté no significa simplemente de que Dios está descontento, no, significa que estaba agraviado, enfadado, molesto. La gente dice: ¡ay, es que si es un Dios de amor, que no sé qué! A veces nosotros queremos, no sé, defender a Dios de cosas que Dios no necesita que sea defendido. Sí, Dios estaba molesto, Dios detesta, Dios odia el pecado y todo aquel que practica el pecado. No le crea lo que dijo Mahatma Gandhi.
Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿En qué Biblia dice eso? Mentira el diablo. Dios odia al que peca y al pecado. Salmo 11, si usted tiene la duda. ¿Dónde dice eso, pastor? Salmo 11. Bueno, anótelo y luego lo lee. Sigue diciendo el texto. En el texto 10 dice: siempre, mire, una vez más, mi hermano, es que no es un evento, no era un evento aislado. Dice: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino. Ese era el problema. Sus corazones estaban extraviados. Hermanos, amigos simpatizantes, el pecado es engañoso. Ellos pensaban que podían ir por su propio camino y que todo iba bien, hacer las cosas a su manera, pero estaban equivocados. Por eso la Biblia dice: engañoso el corazón más que todas las cosas. El pecado distorsiona la realidad. El pecado a la oscuridad lo llama luz, a lo amargo lo llama dulce, a la esclavitud la llama libertad, a lo incorrecto lo llama correcto. En otras palabras, al pecado lo llama algo normal. No hay nada de malo en eso. Por eso la gente dice: pero pastor, no exagere, no hay nada de malo en eso. Mire, cuando usted piensa de esa manera, preocúpese, porque lo más seguro es que es pecado, sino que usted está tratando de justificarlo diciendo que no hay nada de malo en eso. Siempre estamos tratando de justificar el pecado. No es que todos lo hacen, pero a ver un momento. ¿Cómo que todos lo hacen? Entonces, si todos se tiran del quinto piso, yo también me tiro del quinto piso. O solo lo que me conviene. Entonces, ¿por qué él peca? Entonces, no, lo que pasa es que como el hermano peca, yo sí puedo pecar. Pero ¿quién dijo que el pecado de otro, es una justificación para que yo pueda pecar? Que alguien me explique, por favor. Bueno, quizás no lo quiere decir públicamente, luego al final entonces me busca, entonces y me explica. ¿Quién dijo que el pecado de otro es una justificación? Porque siempre es, pero ¿por qué sutano? ¿Pero por qué sutano? Pero ¿sabe qué es el problema? Que siempre miramos al pecador. ¿Por qué no mira a otro que no lo está haciendo? Porque hay otros que no lo están haciendo. No, eso no nos conviene. Eso no nos conviene, entonces nos da amnesia selectiva. Dice el versículo 10: siempre andan vagando en su corazón. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que nunca tuvieron fe. La maldad era algo habitual en ellos. Esta es la razón por la cual yo considero que esta exhortación no está refiriéndose a creyentes que quizás perdieron la comunión, o como algunos dicen, guau, que perdió la salvación. No está hablando de eso, sino que está hablando de personas que habitualmente están en pecado, que practican el pecado. Deuteronomio 9:24, no tiene que buscarlo. Dios les dijo ahí: rebeldes habían sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Miren lo que dice Dios: desde el día que los conozco, son rebeldes. Por eso dice el versículo 11 al final: por tanto, yo juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Ahora, aclaro, ¿no? La ira de Dios no es la misma ira suya, ¿no? La ira de Dios, cuando habla de su ira de Dios, hermano, es el repudio que Él tiene hacia el pecado. El reposo. Hermano, se refiere a esa tierra de Canaán, esa tierra que fluye leche y miel para ellos, esa tierra prometida. Ese reposo significa dejar de vagar, de esforzarse, dejar de estar en la esclavitud, significa descansar en Dios. Pero esa generación que estuvo en incredulidad, dice la Escritura, que todos murieron en el desierto. Solo sus hijos entraron en la tierra prometida, porque ellos habían creído. Esa generación nunca entró en el reposo del Señor, nunca descansaron en Él. Y cuando Dios dice juré en mi ira, cuando Dios hace un juramento es inquebrantable. De la misma manera como Él dijo, recuerde cuando
le dijo a Moisés por haber pecado que él ya no iba a tener el privilegio de entrar con el pueblo. Aunque Moisés pataleó y lloró, Dios le dijo, lo siento. Otro ejemplo, quizás me recordaba en estos días mi esposa, cuando Samuel lloraba y lloraba y lloraba por Saúl. Ay, 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 ay. La viuda de Saúl ahí estaba, llore, llore, llore. Dios le dijo, Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? Ya te dije que no. Ya te dije que no. Cuando Dios hace un juramento consigo mismo, es un juramento inquebrantable. Así que como Él prometió sostener a su pueblo y que nadie lo arrebatará de su mano, Él lo va a cumplir. Y como prometió que aquel que no cree va a ser condenado, va a ser condenado. No hay opción de intermedia. O crees y eres sostenido en su mano hasta el final, o no crees y eres condenado por la eternidad. Aunque si somos un poco más, bueno, dejémoslo ahí por ahora. Pero bueno, digámoslo así. Aun cuando entraron a esta tierra, porque es que la evidencia, ¿no? Cuando entraron en la tierra de los cananeos, lo primero que tenían que hacer era exterminarlos. Pero como ellos son como usted y como yo, más misericordiosos, que somos más amorosos, no, pero es que Dios entiende, porque el amor y todas las cuestiones. Los cananeos deberían ser eliminados porque era un pueblo impío, porque era un pueblo corrupto, que Dios iba a juzgarlos y iba a usar el instrumento de Israel para juzgarlo. Sin embargo, cuando entraron, hicieron todo lo contrario. Comenzaron a mezclarse y a casarse con los que no tenían que casarse y empezaron los problemas otra vez. Un pueblo que una y otra vez demostraba que no habían creído. Por eso no experimentaron el descanso completo. El Señor. Si sigo lo otro, tendría que estar otra hora. Así que lo vamos a dejar por ahora allí. Pero la reflexión que tiene que hacer usted hoy, estimado amigo, simpatizante, o tú que conoces mucha Biblia y sabes más que mucha gente, pero en tu vida no hay fruto de verdadero arrepentimiento, examina tu vida. Hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Yo no te voy a pedir que repitas una oración conmigo y nada por el estilo, ¿no? Tú solito allí donde tú estás, tienes que decirle, Señor, si ese es mi caso, Señor, perdóname. Necesito arrepentirme. Si eres tú del que juega a que un pie en la iglesia y otro pie afuera, de lunes a viernes mundano y fin de semana o domingo en la mañana cristiano, arrepiéntete. Porque no se puede. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O eres cristiano o no eres cristiano. O estás vivo o estás muerto. O has sido justificado o no has sido justificado. O has sido regenerado o no has sido regenerado. No hay opción media. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Tú que dices que eres salvo, que Dios te está pidiendo que hagas, no sé qué Dios te está pidiendo, o que Dios te está exhortando por medio de las predicaciones que tiene que hacer, y tú estás, no Señor, mañana, Señor, lo que pasa es que aquí buscas cualquier excusa para decirle no a Dios. Tu corazón se va a cauterizar, es decir, se va a hacer insensible, y te vas a ir al infierno sentado en esa banca, no porque perdiste salvación, sino porque evidenciaste de que nunca la tuviste. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy nos rendimos ante ti. Señor, aquellos que ya te conocemos, para que esta palabra nos sirva, oh Dios, de advertencia de que estamos en el camino correcto. Que tú nos fortaleces, que tú eres un Dios celoso que pide de nosotros. Señor, no queremos ser de los que conocemos mucho, pero no ponemos en práctica nada de lo que tú pides. Perdónanos porque muchas veces estamos siempre justificándonos en tantas cosas externas que no podemos cambiar para no hacer lo que tú pides de nosotros. Señor, pero también oro por aquellos que son simpatizantes del Evangelio, que vienen a este lugar porque los traen o porque les gusta.
Señor, que tienen su cabeza llena de conocimiento bíblico, Señor, pero que en su estilo de vida no están dando frutos de un verdadero arrepentimiento. Aquellos que siguen practicando lo que el mundo impulsa. Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo obre en sus vidas y tu palabra los haya redarguido y les haya mostrado que de la misma manera como este pueblo demostró en su vida práctica una incredulidad y su consecuencia fue la condenación, Señor, que hoy entendamos que seguimos viviendo en incredulidad, a pesar de que tengamos mucho conocimiento, seremos condenados. Señor, permite que esa persona hoy pueda venir a ti pidiendo perdón y arrepentimiento y sea verdaderamente salvo. Padre, gracias. Padre, tu palabra ha sido predicada. Permite de que ella pueda dar fruto. Señor, que caiga en tierra fértil, que muera esa semilla y que empiece a dar fruto. Señor, si hay terrenos duros, terrenos de piedra, terrenos de espigas, oh Señor, solo tú puedes cambiar esos corazones. Doblégalos. Quita toda excusa o toda justificación que esas personas quieran presentar para no hacer lo que tú pides. Señor, para que pueda ser un terreno fértil. Padre, gracias. En el nombre de Jesús.